Para dar inicio a la jornada de hoy, voy a empezar presentando a las expositoras. En primer lugar, la terapeuta ocupacional Catalina Pincheira. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Es activista TDAH y creadora de contenido para redes sociales en terapia divergente. Ella es especialista en neurodivergencia en población adulta y capacitada en aplicación A22. Y también nos acompaña Carolina Muñoz. Ella es terapeuta ocupacional. Ella es activista autista y creadora de contenido para redes sociales en @mujer neurodivergente. También es especialista en autismo en población adulta y diplomado de autismo con enfoque de intervención clínica. También tiene un diplomado en atención temprana y capacitada en aplicación A22 y ADR. Y por último, ella es docente en la Fundación FLETNI. Ahora, dicho esto, le damos la palabra a las expositoras para que empiecen con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Voy a compartir pantalla. Y claro, hoy día vamos a hablar de algo que nos apasiona mucho con Caro, que es bueno, neurodiversidad y salud mental. Así que, ¿me avisan cuando usted esté compartiendo? ¿Se ve? Sí, pero se te escucha bajito. Ah, voy a arreglar mi audio. Mientras hablan más Caro. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, este va a ser un seminario que va a hablar de neurodiversidad y salud mental, una mirada desde la intervención. En este seminario va a ser un espacio que va a ser un poco más reflexivo. La idea es que cuestionemos algunas prácticas, revisemos las creencias y repensemos también nuestro rol como profesionales. Entonces, la idea es que durante todo este seminario tengamos una mirada más abierta, saber de que tenemos que flexibilizar en algunos aspectos, de cuestionarnos y saber cómo las cosas que vimos como hecho, eh, ver si es que tenemos que verlas así o podemos verlas desde otra forma. Vamos a movernos entre dos paradigmas, que sería el biomédico, que fue el que de forma muy probable predominó en la formación de todas las personas presentes, y el de la neurodiversidad, ya que nos invita a pensar como desde la diferencia, desde los derechos y desde el entorno. Nuestra intención es que en este espacio les deje pensando, les deje reflexionando, que tengan preguntas y muchos cuestionamientos internos, y ojalá con las ganas de que profundicen en este tipo de información. Así que, presentándonos, yo soy Carolina Muñoz Olivares y, bueno, un poco de mí, como tal y como mencionó la monitora, tengo diplomado en intervención en espectro autista, diplomado en atención temprana, capacitada en ADIERRA y A22, colaboradora de la Fundación FLETNI, cofundadora del Centro Mentes Divergentes y activista en mi página de @mujer neurodivergente. Súper. Y yo, no sé si ya me escucho un poquito mejor. ¿Sí? Ya. Bueno, yo soy Catalina Pincheira, estudié bueno, terapia ocupacional en la Universidad de Chile. También estoy especializada ya hace casi 3 años en la población adulta neurodivergente, en particular en el déficit atencional y en espectro autista. También estoy capacitada en A22, también docente en Fundación FLETNI y cofundadora del Centro Mentes Divergentes. Y además activista en mis redes sociales como terapia divergente. Y para comenzar, queremos compartir con ustedes una escena breve, pero muy significativa. Es un fragmento de un capítulo de la serie The Pitt, que es algo nueva, eh, y que retrata diversas situaciones dentro de un servicio de urgencias. En esta escena van a ver cómo dos profesionales de la salud abordan a un mismo paciente, una persona autista, de maneras muy distintas. Y lo que nos interesa no es tanto juzgar a los personajes, sino observar con atención qué rol asumen, qué decisiones toman, qué impacto tienen esas decisiones en el paciente. Entonces, les invitamos a prestar especial atención a esos elementos y la idea es que luego podamos conversar a través del chat sobre lo que vieron, lo que les hizo sentido y cómo se relaciona con la temática del día de hoy. Así que ahora... Voy a proyectar el video. Espero que no se me pegue mi computador y que se vea bien.
Parents, I'm Dr. Langdon. You go by Terrence Perry. Terrence. So, what brings you in today? I averted my ankle playing table tennis. Averted? Yes. You mind if I take a look? Are you an orthopedic surgeon? No, I am an emergency medicine specialist. Could I talk to an orthopedic surgeon? I prefer an expert in that area. Well, I'm pretty good at ankle sprains. How do you know it's a sprain? Well, I have to examine you first, but could it be a Jones fracture or a Ganser fracture? Could be. Again, I'd have to look. Why don't I examine you, and that'll tell me. Let's take a complete history on the present illness first. Sounds like you're more interested in asking the questions. So you didn't ask if I felt the pop where it snapped. You didn't ask about previous injuries. You didn't ask about weight there. Why don't I get you some fresh ice? Everything okay, Dr. Langdon? Got Dr. Cool, Central Line, bombarding me with questions on my 4-year-old with the history. Is that his chart? Yep. That's it? Knock yourself out. He's autistic. Did you see that in his past medical history? He's gonna go sprain it. I'm gonna have to do it again, right? I could talk to him. Right? Like, was he through the patient waiting? Parents, I'm Dr. King. Hello. Dr. Langdon is with another patient right now, so I'm gonna finish taking your history. Is that okay? Sure. Okay. A little bright in here. Oh, let's see. Sorry, the New York can be very noisy. I agree. So I heard that you might have sprained your ankle playing table tennis. I heard it. Yeah. What is your biggest concern today, Terrence? What worries you the most about your the pain in your ankle? What worries me? You mean right now in this moment? Right now. I want to play table tennis if it's a bad injury. It's a tournament in 6 weeks and I already registered. It's my first tournament. Wow, that's a big deal. Yes. The championship is hosted by the South Park Table Tennis Club. 9 players have US ATP ratings over 2,000. 1,400 is considered average. 2,000 is a master player. My goal is to get a rating over 2,000. Well, let's get you to that tournament then. So, parents, would you walk around the room with me, please? I'll be able to tell a lot more about your injury. Well, how painful on a scale from 1 to 10 is the worst? The worst. The worst I've ever felt, or the worst that a human being had experienced. A little pain is a great answer, Terrence. Well, based on your walking around, I don't think it's a serious injury. You know what? There's actually something I want to show you. I'll be right back. Sometimes this tendon called Brunius brevis and pull off a piece of this bone that fits that muscle. That's an interfracture, right? Exactly. You most likely have second-degree ankle sprain. The X-ray will tell us everything. Tech will come get you, and then I'll come back and show you the images. Great. Espero que se haya podido ver bien. Y bueno, cuéntenos a través del chat qué diferencias notaron entre la forma en que intervinieron los dos profesionales y qué elementos del entorno, del lenguaje, del trato llamaron su atención. Vamos a estar leyendo. Claro, la doctora fue más comprensiva con Tebe.
y evidentemente ella tiene más experiencia tratando con personas neurodivergentes. Justo en la serie explican que además ella tiene una hermana autista. Realizó ecuaciones ambientales, es más empática. Claro, que uno se centra en el diagnóstico y en la patología y el otro se centró en su procesamiento sensorial. El primero no tuvo empatía con el paciente en relación con su diagnóstico. Claro, señala como que tiene que ver que sea autista con el esguince. Y para la otra profesional sí era importante el que sea autista. Y que la profesional considera elementos propios del autismo en cuenta para comunicarse efectivamente con el paciente, el luces, espacios. Sí, que existe una preocupación más allá de la lesión. Ok, uno es más capacitado. Sí, ya, súper. Doctores. Claro, el doctor entró fuerte y derecho, mientras que la otra doctora fue más comprensiva y dialogó más que imponer. Ya, súper. Perfecto. Ah, ya son muchos mensajes, no alcanzo a leerlo todo. Ya, perfecto. Espero que les haya gustado. Así, bueno, esta escena relata perfectamente cómo distintos enfoques pueden provocar distintos efectos en las mismas personas, en cómo eh, se van a sentir, en cómo van a responder, en cómo van a participar también. Y esto es un poco lo que vamos a hablar en este curso. Eh, Así que espero que les haya servido para empezar a introducirlas. Ok. Bueno, y también agregando a lo que dice Cata, también nos hace pensar de que no hay solo una forma en específica en la cual uno se puede acercar para hacer una intervención. No es solamente dirigirse y revisar el tobillo en este caso, cómo hacerlo de la forma distinta que lo hizo la otra doctora, que era como ya, ahora camina. Entonces eso igual nos abre la mente y decirnos como hay distintas formas para poder abordar una intervención. Eso como para agregar. Entonces, ¿por qué es importante que nos cuestionemos desde qué paradigma estamos trabajando? No sé si les gustaría compartir su respuesta en el chat o simplemente pensarla de forma más personal. Como por qué creen que es importante que nuestro rol como profesionales tengamos que cuestionarnos qué paradigma trabajamos. Entonces dice, porque detrás de cada situación de salud hay una persona, porque las personas neurodivergentes necesitan otro trato más comprensivo, más empático, ¿sí? Porque todos somos diferentes independientes del diagnóstico, sí. Y la siguiente diapositiva, Cata, algo importante igual, antes de abordar un poquito eso, es como, ¿desde qué paradigmas ustedes sienten que fueron formados en su carrera? Camila dice biopsicosocial, Fabián dice súper biomédico, biopsicosocial, biopsicosocial. Igual biopsicosocial es uno de los que más se repite. Biopsicosocial, tradicional, ya, súper. El hecho de poder cuestionarnos un poco de desde dónde hemos estado formando, nos hace que podamos ir viendo cuáles son las mejores las adaptaciones que podemos hacer para nuestros usuarios. Entonces, me gustaría que comencemos y nos detengamos un poco a analizar el enfoque que ha predominado un poco más, quizás no tanto ahora, porque ahora se habla mucho más del biopsicosocial, pero sí algo que empezó desde hace mucho tiempo, que era el enfoque biomédico. Lo que queremos hacer no es una crítica que sea simplista o una negación de todos los aportes, sino es un análisis desde una perspectiva que es más amplia, que vamos a mirar sus fundamentos, su forma de comprender la diferencia y cómo se traduce también en una práctica clínica. El paradigma biomédico es el que entiende la salud y por extensión la salud mental como un estado ideal que debe permanecer o recuperarse.
Entonces, todo aquello que se aparta del ideal suele verse como un problema, como una alteración, como una falla que necesita ser corregida. En ese modelo, el diagnóstico es como lo principal. Se clasifican los síntomas, se les asigna un nombre clínico y desde ahí es cuando se define la intervención, que es una intervención como mucho más rígida. El paradigma biomédico en la salud mental se basa en un enfoque que considera las enfermedades mentales como problemas que son biológicos. Esto atribuye su origen a disfunciones en el cerebro o desbalances químicos. Este modelo ha sido predominante mucho más en la psiquiatría y no se puede negar de que ha permitido avances significativos en lo que es el diagnóstico y la intervención en condiciones de salud mental, pero también presenta limitaciones que es importante que podamos conversar, como al ignorar los factores psicológicos, sociales y culturales que influyen en la salud mental. Porque desde este paradigma es como que pensemos que la depresión solo la está ocasionando un desequilibrio químico, como ya, baja serotonina es igual a depresión. Pero es mucho más complejo de eso. No podemos hablar de la depresión como algo como tan rígido, como tan de una causa, una consecuencia. Entonces, las características que tiene el paradigma biomédico incluyen la causalidad biológica, que son como los trastornos mentales, se explican principalmente por alteraciones fisiológicas o anatómicas que puede tener el cerebro, como los desequilibrios neuroquímicos. Por otra parte, las intervenciones médicas se centran en terapias farmacológicas para corregir las disfunciones. Esto excluye o no considera lo que son los factores psicológicos, factores sociales, ambientales del diagnóstico e intervención, y por ende es algo que solo se enfoca en el ahora. No considera el prevenir, como por ejemplo un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, también el foco está muy centrado en los déficits de la persona. Se tiende a mirar lo que no puede hacer, lo que no encaja en esa norma. Entonces, es lo que se podría mejorar o lo que tenemos que eliminar. Y muchas veces esa mirada se aplica sin considerar el contexto, la historia de vida, el entorno o los apoyos que hay disponibles. Por ejemplo, cuando una persona neurodivergente se mueve constantemente en la sala, tiene dificultades para mantener el contacto visual, desde el paradigma biomédico uno lo puede interpretar como un síntoma a tratar o una conducta a modificar. Pero si lo vemos si lo vemos desde otro lugar, quizás esto tenga que ver más como con una autorregulación sensorial, con su manera de conectar con el entorno o con la necesidad de sentirse seguro en un espacio. Pero para darles el panorama completo, ¿hay alguna ventaja? Sí, ha facilitado el avance en tratamientos de condiciones severas, puede ofrecer explicaciones científicas que pueden ser más claras y es eficaz para abordar condiciones de salud mental con causas biológicas que son claras. Entonces, el resumen es que sí, puede ayudar, pero se queda corto, por así decirlo, no logra abarcar todas las necesidades de la persona, porque una persona no es solo su aspecto biológico como corporal. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que tiene esto en salud mental? Algunas pueden ser más sutiles, pero otras pueden tener mucho más impactos, y algunas podemos mencionar que está la medicalización excesiva en problemas que pueden ser cotidianos, patologiza las experiencias normales de un malestar humano, lo que impacta, y esto es importante, no solo de forma social, sino también económica. Es reduccionista, ya que se centra exclusivamente en nuestros aspectos biológicos. Impactan la salud mental al tener intervenciones que son incompletas o son desenfocadas. Hay pérdida de autonomía del usuario porque se suele tener este enfoque como más paternalista, como profesionales con un rol más dominante, los pacientes vistos como pasivos en su intervención, y eso reduce la participación activa de la persona en su propio proceso terapéutico. La patologización y estigmatización también. En el modelo biomédico se tiende a patologizar los neurotipos neurodivergentes como el autismo y el TDAH. Y esto puede llevar a una mayor estigmatización y discriminación, y refuerza esa idea de que todas las condiciones son defectos que deben ser curados o normalizados o modificados. Entonces, como resumen de este paradigma, aplicar un paradigma biomédico en neurodivergencia puede llevar a una visión que es más limitada y patologizadora de las condiciones. Ignora las fortalezas, ignora las necesidades específicas, porque cuando insistimos en modificar lo que se considera como anómalo,
lo que muchas veces termina ocurriendo es que la persona internaliza que hay algo propio que tiene que cambiar, algo que tiene que hacer para encajar, que no es suficiente como es. Entonces, lo importante acá es que esto tiene una implicancia importante en lo que es la salud mental, en el autoestima, en el desarrollo de la identidad. Reconocer estas limitaciones no significa que dejemos de acompañar a quienes nos consultan y que neguemos que existen desafíos porque los hay. Pero lo que sí está proponiendo es que cambiemos el foco, repensemos, que no sea como intervenir sobre la persona, sino que sea más de intervenir junto a la persona, entendiendo su experiencia, respetando su forma de comunicarse, generando apoyos más en un lugar más ético. Entonces, la respuesta a las falencias del biomédico está como esta solución que podría ser, que es el enfoque alternativo del paradigma de la neurodiversidad, que es un marco que reconoce la variación neurológica como parte de la diversidad humana. Cata, ¿puedes seguir? Entonces, como le había preguntado en un principio qué entendían por neurodiversidad, qué paradigma predominó, como ustedes dijeron, estaba el biopsicosocial por sobre todo, en algunos casos el biomédico. Y la siguiente diapositiva, como ya lo conversamos, fue la socióloga australiana Judy Singer la que acuñó el término de neurodiversidad. Ella decía que la neurodiversidad era como una diversidad neurológica y que con el tiempo comenzó a cuestionar las formas en las que la sociedad y los sistemas médicos han interpretado las experiencias. La propuesta es sencilla, es la neurodiversidad es diversidad humana, diversidad de personas, así como existen diferencias de cultura, de lenguaje, identidad de género, orientación sexual. También existen diversidades que son neurológicas que tienen que ser reconocidas, tienen que ser respetadas y tienen que ser valoradas. Ella dice que reconocer la neurodiversidad como otra categoría social hace que las personas que tienen mentes diferentes no sean oprimidas de alguna forma. Es ahí que en 1998 publica una tesis en la que presenta este concepto. Algunos alcances que se pueden hablar es que existe como esta contraposición de personas autistas como un otro que ha sido invisibilizado y que ha sido oprimido por un neurotipo que es más dominante. Y también que hay una necesidad de que se escuchen a las voces autistas, ahí en específico, dejándoles tomar el protagonismo y causan un movimiento que les tiene como sujeto principal. En este enfoque, no se niega de que haya desafíos en la vida de las personas neurodivergentes, pero nos hace cuestionar que la idea de estos desafíos están exclusivamente solo dentro de la persona. En lugar de hablar como de trastornos, se propone hablar de variaciones del desarrollo neurológico, neurotipos que pueden requerir apoyos específicos, pero que no son en sí mismos un problema que haya que corregir. En la siguiente diapositiva tenemos que poco a poco el significado ha ido evolucionando. Como escucharon ahora recién, yo hablo como de personas autistas, pero, porque así fue como empezó en un inicio, pero con el tiempo ha ido abarcando más neurotipos, como en 2014 el doctor Nick Walker hablaba de que el neurotípico era una persona cuyo estilo de funcionamiento neurocognitivo está dentro de los estándares sociales que son clasificados como normales. Con este nuevo concepto, las personas con déficit atencional, con TDAH, dislexia, discalculia, etc., ya no serían personas neurotípicas. La neurodiversidad nos habla de la diversidad de los cerebros como un hecho biológico, ¿cierto? Esta neurodiversidad va a abarcar neurotípicos, pero también va a abarcar neurodivergentes. Por una parte, como les había dicho recién, neurotípico es personas cuyo funcionamiento cerebral es el de la mayoría de las personas, y neurodivergente es referirse a diferencias neurológicas que se consideran estas variaciones del desarrollo. Estas diferencias impactan cómo una persona piensa, cómo una persona aprende, cómo una persona procesa la información, cómo se comunica y cómo logra interactuar socialmente. Es importante igual que destaquemos que la neurodivergencia no es un diagnóstico médico, sino que es una perspectiva que ve las diferencias neurológicas. En la siguiente diapositiva quería recalcar algo que se suele confundir y se usa como neurodiverso, es igual a neurodivergente,
pero no es así, ya es neurotípico más neurodivergente lo que conforma la neurodiversidad, porque todos somos neurodiversos, pero no todos somos neurodivergentes. Desde la acuñación de la palabra neurodivergente, bajo el movimiento se ha experimentado hartos cambios. En un principio se aplicaba únicamente, según Julie Singer, a personas autistas de alto funcionamiento. Pero ahora, en la actualidad, hay algunos que solo consideran neurotipos desde el nacimiento, como les decía, el espectro autista, déficit atencional, dispraxia, síndrome de Tourette, entre otros. Pero también existen otras personas que consideran como neurodivergentes al trastorno límite de personalidad, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno depresivo, etc. Esto depende de la posición en la que ustedes vean la neurodiversidad. No hay algo que sea estrictamente correcto, sino que como al ser un movimiento que es más social, ustedes pueden elegir la perspectiva en la cual se van a formar. Para la comunidad neurodivergente es importante que también se hable de la utilización de los símbolos y sus significados. Pero, ¿por qué es tan importante? Y esto es porque por fin se le está dando voz a las personas neurodivergentes. No es una narrativa que está siendo dominada por estos profesionales de la salud, científicos, cuidadores. No, es un activismo en primera persona y es importante que se escuche la neurodivergencia desde neurodivergentes. Y eso quiere decir como validar las elecciones. Por ejemplo, el ejemplo más clásico, que es el cambio del puzzle al infinito. Lo que logra esto es incorporar las voces de adultos autistas, las cuales en su mayoría han remarcado y han luchado, por así decirlo, como por la revocación de este famoso puzzle, como la identificación del autismo. Y esto igual remonta a que hace muchos años atrás, en 1963, si no me equivoco, el fundador de National Autistic Society de Inglaterra decía, según sus propias palabras, como este es el tormento de los niños autistas al no poder encajar. Entonces, según los adultos autistas, insisten que el puzzle o el rompecabezas no les representa, no son un enigma a resolver, no les falta alguna pieza, y por eso es que se propone como el infinito con el espectro de colores como nuevo símbolo de autismo. Y eso representa la gran variedad que hay en el autismo. Si bien el infinito se usa más se usa en el autismo solamente, también se ha visto de que ha sido utilizado como neurodivergencias en general, como para que sepan. Y neurodiversidad versus biomédico. El movimiento por la neurodiversidad ha sido históricamente ya liderado por activistas que buscan la aceptación de las diferencias como un hecho que es biológico, como les decía, y no como una enfermedad que busca su cura, como puede ser más visto desde una mirada médica. Por una parte, la neurodiversidad presenta este neurotipo como parte de la identidad que realza las identidades como, o sea, las diferencias como una potencial fortaleza, el abordaje de las dificultades desde una mirada que es más respetuosa, y también al mismo tiempo promueve el orgullo neurodivergente como aceptación de la identidad y pone énfasis en que escuchemos a las personas neurodivergentes. Pero por otra parte, tenemos este paradigma biomédico que presenta una visión de las neurodivergencias como una enfermedad que tiene que ser curada. Enfoca las intervenciones clínicas en lo que es la represión, la disminución de los rasgos, de las características específicas, como por darles el ejemplo, eliminar estos movimientos autorregulatorios, eliminar el aleteo, que es muy clásico en el espectro autista. Usualmente, este último, el paradigma biomédico, les dice que tiene un rol bien paternalista y le entrega la voz a personas neurotípicas, profesionales, cuidadores y otros fuera de la comunidad. Y eso es importante porque ni siquiera considera las preocupaciones o las dificultades reales que pueden identificar las personas en sí mismos. No tienen poder, no tienen voz en algo que les afecta directamente. En la neurodiversidad, por otro lado, empezamos a hablar con ellos, no sobre ellos. Pensemos, por ejemplo, en cómo va a cambiar una intervención si en lugar de intentar que un niño neurodivergente deje de moverse, que hable como los demás, nos preguntemos, ¿qué está necesitando? ¿Qué necesita? ¿Cómo se siente en ese entorno? ¿Qué apoyos sensoriales le puedo entregar? ¿Qué estrategias comunicativas
le ayudarían a expresarse mejor. Desde este paradigma, esas preguntas se vuelven mucho más importantes que cualquier otro protocolo. Este paradigma nos invita a pensar ya desde los derechos, desde la justicia social, que las personas neurodivergentes no necesitan encajar en un molde que está preestablecido. Una persona neurodivergente no es una persona neurotípica, no se tiene que obligar a que se encaje en ese molde específico. Necesitan entornos que no les violenten, que no les excluyan, y necesitan profesionales que se formen constantemente, que se actualicen para poder intervenir desde la empatía, desde la ética y el respeto por la diferencia. En este seminario no nos vamos a enfocar en desarrollar herramientas y estrategias que sean más específicas, pero sí queremos dejar como esta base ya más conceptual, más ética, porque es desde aquí donde tiene sentido revisar nuestras intervenciones, el cómo lo veremos en el curso que estaremos ofreciendo, donde ahí vamos a profundizar un poco más en apoyos sensoriales, intervenciones inclusivas, el trabajo con familia, con redes, entre otros. Entonces, para finalizar mi parte, más que hacerles como una pregunta directamente y que respondan ahora, como más interno. ¿Qué pasaría si en lugar de que busquemos cambiar a la persona, trabajáramos para cambiar los contextos donde esa persona vive, aprende y se relaciona y potenciemos las habilidades que tenga la persona? Adelante, Catalina. Ahí sí, súper, estaba silenciada. Claro. Como para que este cambio de mirada no solo quede en lo teórico, tenemos que preguntarnos algo central también, como qué lugar ocupamos nosotros como profesionales en este paradigma, porque todo lo que hacemos, la forma en que miramos, hablamos, interpretamos o diseñamos intervenciones se construye desde un marco y muchas veces ese marco sigue siendo el de la corrección, el control o la normalización que estaba mencionando recién Carolina. Y probablemente muchos de nosotros nos enseñaron que el profesional es quien sabe o quien observa y define lo que está bien o mal, lo que está adecuado o no. Y desde ese lugar, las conductas que no entendemos se interpretan como problemas de conducta o déficit social, falta de empatía. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver esas conductas como fallas, las viéramos como formas distintas de procesar el mundo? Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en una investigación publicada en 2021 por, no sé cómo se dice, pero es no sé, y colaboradores en la revista de The Journal of Neuroscience. En este estudio se exploró cómo las personas autistas tomaban decisiones morales, algo que históricamente ha estado lleno de prejuicios. Se ha dicho muchas veces que, incluso desde discursos clínicos, que las personas autistas carecen de empatía o no comprenden lo social, pero este estudio demostró que las personas autistas sí activan las mismas regiones cerebrales asociadas con el juicio moral, especialmente la unión temporoparietal derecha, pero que lo hacen de forma distinta. Es decir, no hay ausencia de moralidad o ética, sino otra manera de procesarla. Y esto es muy importante porque muestra que cuando decimos no comprende, es insensible o no tiene empatía, muchas veces lo que estamos haciendo es leer la diferencia como déficit, simplemente porque no se ajusta a nuestra expectativa neurotípica. Y desde el paradigma de la neurodiversidad, este rol, que todo lo sabe el experto, se transforma y ya no somos quienes tienen las respuestas, sino quienes acompañan procesos. Y ya no intervenimos sobre alguien, sino que construimos vínculo con esa persona. Nos corremos del lugar de la corrección y nos acercamos a un lugar de escucha, de validación, de construcción conjunta de apoyos significativos, como lo vimos al principio en el video. Era una escucha activa sobre las preocupaciones de la persona y el objetivo que tiene la persona como tal de la intervención, más allá de llegar y asumir que necesita arreglar algo. Entonces, esto implica revisar muchas de nuestras prácticas cotidianas. Por ejemplo, como dice en la pantalla, ¿qué objetivos estamos proponiendo en la intervención? ¿Estamos buscando que la persona se adapte a la norma o que pueda habitar el mundo desde su singularidad? ¿Estamos promoviendo el silencio y la quietud como señales de éxito o estamos permitiendo formas diversas de expresión
y regulación. Entonces, claro, pensando parecido a lo que decía Carolina, como quizás hemos visto, incluso realizado, por ejemplo, no sé, un adolescente autista que expresa su malestar a través de movimientos repetitivos o frases fuera de contexto y recibe como respuesta una técnica para disminuir esa conducta, sin preguntarse primero por qué ocurre, qué está intentando comunicar, cuál es su necesidad en el momento. Entonces, ¿qué lugar queremos ocupar como profesionales? ¿El de quienes observan la diferencia como error o el de quienes la comprenden como parte de la diversidad humana? Y cambiar nuestro rol como señalaba Caro, no significa dejar de intervenir, significa intervenir desde otro lugar, desde la escucha, la validación, el respeto, y creemos también que eso empieza con algunas cosas como el lenguaje que usamos, por cómo nombramos y por cómo nos vinculamos con quienes acompañamos. Una de las formas más visibles y potentes en que se expresa nuestro rol profesional es a través del lenguaje. El lenguaje que usamos para describir, nombrar, diagnosticar e intervenir no es neutro, nombra desde una mirada, desde una posición ética, política, epistemológica. Y por eso lo que decimos, cómo lo decimos y para qué lo decimos, no da lo mismo. Entonces, las palabras que usamos en la clínica o en informes pueden abrir posibilidades o cerrar caminos. Pueden validar a una persona o hacerla sentir que es un error a corregir. Cuando decimos conducta problema no funcional, trastorno severo, por ejemplo, no estamos describiendo objetivamente, estamos generando un relato sobre esa persona con una connotación específica, generalmente negativa. Y muchas veces ese relato está más centrado en lo que no puede que en lo que sí hace, siente o necesita. Y por eso intervenir desde el paradigma de la neurodiversidad implica también revisar nuestro lenguaje, transformarlo y volverlo una herramienta de acompañamiento en lugar de exclusión. Y en lugar de decir tiene un problema de conducta, podríamos decir está expresando una necesidad de forma diferente. En lugar de es desorganizado, necesita apoyo para estructurar sus tareas. En lugar de no tiene empatía, podríamos decir que procesa las emociones de la forma, como de otra forma, en comparación a lo típico. Y esto no es un gesto superficial. Cambiar el lenguaje también transforma la intervención, porque lo que nombramos como déficit tendemos a corregirlo, pero lo que nombramos como diferencia podemos acompañarlo. Y lo que nombramos como problema queremos eliminarlo, pero lo que nombramos como una necesidad queremos sostenerlo. Entonces, por eso decimos que el lenguaje construye realidad y también construye un vínculo. Como profesionales tenemos la posibilidad y la responsabilidad también de elegir un lenguaje que no excluya, que no estigmatice, que no reduzca. Y todo esto que venimos compartiendo, la necesidad de revisar nuestro rol, de cambiar el lenguaje, no es algo que surge solamente desde el activismo o desde experiencias personales, también está empezando a ser respaldado ya como desde el ámbito académico, científico, y un ejemplo claro es el trabajo de Pelicano y de Houghton, de nuevo, no sé cómo se dicen, el año 2022, quienes publicaron una revisión crítica en una revista de psicología y psiquiatría en la infancia y donde proponen que la investigación en autismo debe alejarse como de esta ciencia normal que busca corregir lo que se percibe como desvío y avanzar hacia una ciencia construida desde el paradigma de la neurodiversidad. Y ellas señalan que no solo hay que cambiar lo que se investiga, sino también cómo se investiga, con quién se hace y sobre todo desde qué lenguaje. Entonces, esta investigación que también nos llega a nosotros como profesionales, como revisar qué estamos reforzando cuando hablamos, cuando escribimos, cuando intervenimos, porque el lenguaje puede ser una herramienta de exclusión o puede ser una herramienta de justicia. Y hasta ahora, solo hemos hablado de cómo solemos centrar nuestras intervenciones en lo que la persona no puede hacer, en sus desafíos o diferencias. Pero si vamos a intervenir desde el paradigma de la neurodiversidad, tenemos que cambiar ese foco, porque en toda persona neurodivergente también hay capacidades, talentos, pasiones,
formas de ver el mundo que pueden ser inmensamente valiosas, al igual que todos en el mundo, obviamente. Y muchas veces esas fortalezas no se ven porque están ocultas bajo una mirada clínica centrada en la norma. Y en esta diapositiva aquí les mostramos algunas de las fortalezas más comunes que podemos encontrar en personas autistas o con déficit atencional, que son las neurodivergencias que más comunes podemos encontrar y obviamente las que nosotros estamos especializadas, por algo sabemos los ejemplos. Pero no todas necesariamente se van a presentar en todas las personas y no todas se expresan igual, pero son potencialidades reales que merecen ser reconocidas y cultivadas. Tenemos, por ejemplo, un pensamiento lógico, visual muy desarrollado. Muchas personas autistas tienen una forma de procesar la información que les permite identificar patrones, resolver problemas, también visualizar soluciones de forma distinta, fuera de la caja. Eh, las personas con déficit atencional pueden tener alta energía o hiperfoco. Cuando hay interés, pueden mantener una concentración intensa, creativa, productiva, incluso por muchas horas. También está la sensibilidad sensorial, que muchas veces se ve como un problema, pero también puede ser una fuente de percepción más rica del mundo y poder percibir ciertas cosas que no todos percibimos de la misma forma. También hay un pensamiento divergente, ideas poco convencionales, innovación, formas originales de expresar lo que se siente o piensa. Y si como profesionales solo vemos los desafíos, nos perdemos la mitad del panorama. Pero si también vemos y acompañamos las fortalezas, las potenciamos, podemos construir procesos que sean más humanos, más potentes y más reparadores. Porque en esta diferencia de la diversidad, donde todos somos distintos, también hay potencia. Nos complementamos de alguna forma. Y parte de nuestro rol es ayudar a que esa potencia tenga espacio para desplegarse. Y también el trabajar desde el paradigma de la neurodiversidad implica ampliar la mirada más allá de la persona usuaria, porque muchas veces lo que leemos como síntoma o dificultad no está solo en la persona, sino en el entorno, que no la comprende, no la acoge, no se adapta a sus necesidades. El entorno físico, o sea, no solo el entorno físico, sino el sensorial, el emocional, el comunicacional, puede ser una fuente de bienestar, pero también una fuente de sufrimiento. Y como profesionales no podemos seguir interviniendo solo sobre el cuerpo o la conducta. Tenemos que intervenir también en los contextos donde esta persona vive, aprende, trabaja, se vincula, etc. Y el filósofo y activista neurodivergente lo explica con claridad en su artículo, que está ahí abajo citado, en el que bueno, él plantea que la salud mental debe entenderse dentro de una ecología social, es decir, como algo que se construye en relación con el entorno. Y que muchas veces lo que parece como una disfunción es en realidad una respuesta adaptativa a un contexto excluyente, sobrecargado o violento. Chapman nos invita a dejar de ver a la persona como el problema y a empezar a mirar los entornos. Cómo está diseñada la sala de espera, qué lenguaje usan los equipos, qué tipo de normas invisibles se esperan de en la interacción. Hay espacios para que la persona se regule, se exprese, se proteja. Y volvemos a repetir, esto no significa que dejemos de acompañar a la persona, significa que la intervención no se agota ahí, que también tenemos que trabajar con las familias, con las instituciones, con los espacios físicos y, ¿por qué no?, con las políticas y las políticas públicas. Porque muchas veces lo que duele no es la neurodivergencia como tal, sino el entorno que no la comprende. ¿Y qué implica realmente intervenir desde el paradigma de la neurodiversidad? No se trata de sumar una técnica nueva así específica, concreta, que nosotros les vamos a dar como la solución perfecta a poder trabajar desde ahí, sino de cambiar el enfoque completo, no dejar de pensar en normalizar y empezar a pensar en acompañar, ajustar y validar. Y aunque no vamos a profundizar en herramientas más concretas hoy, porque eso lo haremos en el curso, sí queremos dejarles algunas ideas fuerza que orienten a una intervención inclusiva. En primer lugar tenemos, por ejemplo, ajustar el entorno antes que ajustar a la persona. Acomodaciones sensoriales, temporales, comunicacionales.
También usar el lenguaje que empodere y no que reduzca. La forma en que nombramos también interviene. Practicar la escucha activa y la validación, no minimizar emociones, nombrar lo que ocurre, legitimizar la experiencia, entender la función de la conducta. Toda acción comunica, tiene una función. No se trata de eliminarla, sino de entender qué necesidad hay detrás de ella. Y construir apoyos colaborativos no verticales, trabajar con la persona, no sobre ella, incluir a familias, equipos, entornos, etcétera. Y bueno, en el curso que estaremos ofreciendo vamos a profundizar mucho más en cómo poner en práctica estos principios, con ejemplos, herramientas, estrategias y casos concretos que les permita llevar esta mirada a su día a día profesional. Porque intervenir desde el paradigma de la universidad es posible, eh, puede ser un poco más complejo, pero es necesario y es urgente. Y llegando ya al final de este encuentro, queremos dejarles una pregunta más a ustedes, para que se lleven ahí, bueno, ya están en sus casas, en su casa. De todas las formas que, o sea, de todos los que hicimos hoy, quizás esta sea la más importante a preguntarse como profesional. ¿Qué tipo de profesional queremos ser? Queremos ser quienes corrigen o quienes acompañan. Queremos interpretar al otro como desde el déficit o escucharlo desde la diferencia. Eh, Preguntarnos si queremos reproducir lo que aprendimos sin cuestionarnos o animarnos a transformar la práctica con sensibilidad y respeto. Porque trabajar desde el paradigma de la neurodiversidad no significa tampoco negar las dificultades, significa entenderlas en contexto, significa dejar de mirar al diagnóstico como el centro y empezar a mirar a la persona. Significa también dejar de pensar que la intervención es solo enseñar a encajar, a buscar estrategias de cómo enmascarar para que pueda verse como alguien neurotípico y empezar a pensar cómo construimos espacios donde nadie tenga que dejar de ser quien es para ser aceptable. Así que eso, muchas gracias por estar hoy. Ahora viene un pequeño espacio de un par de preguntas y esperamos que les haya gustado. Ahí están nuestras redes sociales, igual por si necesitan preguntarnos algo en particular, o también en el Centro Mentes Divergentes tenemos apoyos para profesionales adultos neurodivergentes. Así que eso. Muchas gracias. Algo, eso sí, Catalina, que quería responder, que leí acá en el chat y que encuentro importante que contestemos, que dicen no utilizar la terminología clínica, no genera falsas expectativas o nos valemos de eufemismo. Y acá lo que quería contestar un poco es que no es un eufemismo porque no tratamos de disfrazar o de suavizar una realidad, sino que intentamos nombrarlas desde un enfoque que es más respetuoso y centrado en la persona. Eh, Además también eso hace que nos cuestionemos, como en el caso del espectro autista, porque se habla de déficit en la reciprocidad socioemocional, en comunicación e interacción social. Pero aquí es como, ¿realmente es un déficit? ¿Es una falta respecto a qué? Porque de nuevo, nuevamente nos vamos a quedar en eso. No vamos a cuestionar. Y de hecho, lo digo porque hay un estudio que habla de ¿realmente es un déficit o no lo es? Y que, bueno, como spoiler, en este estudio dice que uno se enfoca en buscar los supuestos déficits de una persona autista, haciendo de que hayan menos probabilidades de que hayan comportamientos que sean como más positivos. Es un estudio que habla de cuando una persona autista hace una elección que es más centrada a el bien común versus una persona neurotípica que lo hace como por beneficio propio, y eso al final decía que las personas autistas no tenían una forma como no podían leer bien el contexto en el que era mejor mentir y que por eso tenían una deficiencia. Entonces, todo lo que se hace es en torno a buscar el déficit de la persona autista. Entonces, por eso, cuestionémonos, estamos hablando de un eufemismo, estamos hablando de cuestionarnos y de nombrarlo todo desde un enfoque respetuoso. Eso quería agregar. No sé si hay Ajá. más preguntas, pero quería responder eso. No sé si quieres Sí. agregar algo, Catalina.
No, bueno, también señalar que tenemos el espacio para responder 3 preguntas, así que será una. Te adelantaste, está bien, está bien. Y hay otra pregunta, o sea, no es una pregunta, dice que alguien alguien puso no debería llamarse déficit atencional. Eh, Encuentro que eso eh, es un error de origen. Y que claro, justo ahí también pusieron que también le llaman atención divergente. La verdad es que, o sea, más que eso no es una pregunta, solo quería comentar yo, porque desde mi punto de vista, yo teniendo déficit atencional, por un lado, también trabajo en comunicar y educar sobre la neurodivergencia como tal. Prefiero señalarle como déficit atencional en función de que no todas las personas conocen los nuevos conceptos como atención divergente. Entonces prefiero decir déficit atencional o TDAH más que nada para comunicar y llegar bien a las personas que necesitan saber esa información, pero además siento que atención divergente, en mi opinión personal, no completa todas las características del déficit atencional como tal. Ya el déficit atencional es, claro, un déficit, es un trastorno según lo que dice el nombre, pero va mucho más allá, va a un tema de función ejecutiva que tiene muchas habilidades que se comprometen, entonces va mucho más allá, pero es un tema, obviamente, a profundizar en el curso. Hay una mano levantada, Joana. Sí. Voy a darle el pase a Joana para que haga su pregunta. Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? sí, Sí, sí se escucha, perdón, no se responde. Hola, antes que todo felicitarlo, me encantó el seminario, me quedó más que claro todo. Quisiera hacer una consulta dentro de todo lo que se habló. El tema de que dicen que es un mito, leyenda sobre el TEA en la parte de empatía y solidaridad y todo eso. ¿Cómo se puede abordar a un niño de 11 a 12 años con una hiperempatía muy fuerte? Ese sería una y la otra, en las mujeres autistas, es tan agotador usar el masking, ¿cómo podríamos bajar ese nivel como para no sentir tanto agotamiento? Eso más que nada. Y muchas gracias. Saludos. Cata, no sé si quieres que responda yo, Eh, lo que quería responder yo ujú. era sobre el masking o el camuflaje social. Es que igual tenemos una de las cosas que ha pasado últimamente, ya con el conocimiento extenso que hay sobre el espectro autista y el masking o el camuflaje social, es que es casi como absoluto, como ya una persona ahora tiene que dejar de camuflar por siempre. Tenemos que igual saber de que el camuflaje social es algo que todas las personas, sean o no sean autistas o neurodivergentes, lo hacen. Ya es una forma en la que uno adapta su comportamiento dependiendo de las personas con las que se encuentren. Y esto es algo natural. El hecho es cuando esto forma parte de tener que eliminar conductas, tener que modificar cosas que nos están ya incomodando, es cuando ahí tenemos que decir como ya, esto lo tenemos que bajar. Pero siempre tenemos que considerar, podemos utilizar las estrategias de camuflaje, pero no para esconder nuestra identidad, sino como para hacer mucho más, eh, por así decirlo, como mucho más llevadero algunos entornos sociales. Entonces, masking, o sea, camuflaje social como tal, puede usarse como estrategia, siempre y cuando se usa así y no para esconder la identidad. La forma en la que uno puede como empezar a dejar de enmascarar son cosas que uno tiene que ver directamente con un profesional de la salud directo, con psicólogo, con terapeuta ocupacional, pero siempre considerando eso que les digo, de que todas las personas lo hacen finalmente. Entonces tenemos que ver ya el límite de identidad versus con una estrategia. Eso es como algo que quería, ojalá se haya entendido mi respuesta. No sé si querías agregar algo, Cata. Lo mismo que mi compañera. No, iba a decir exactamente lo mismo. Y sobre la primera pregunta, no, bueno, la verdad es que no entendí muy bien cómo exactamente como la causa, porque trabajar en la hiperempatía como tal, habría que ver como cuál es la necesidad de trabajar en esa hiperempatía primero.
como cuál era la dificultad, tal vez, no sé, por un agotamiento emocional muy grande o una desregulación emocional también, dependiendo de la persona, de lo que se crea que es mejor para la persona y que la persona también sea como una necesidad de trabajar, pero lo que se ha visto harto, claro, en relación a esta desregulación, de repente, claro, es trabajar hasta como buscar un equilibrio entre que eso, qué puedo controlar yo, qué no, trabajar harto como en gestión de las emociones, de repente como buscar estrategias desde, no sé, el mindfulness, desde el escribir, para poder un poco como que esto no le agote tanto emocionalmente, pero a la vez pueda seguir sintiendo, porque de alguna forma esa es una de sus habilidades también, como el ser hiperempático también. Entonces, como buscar ese equilibrio entre que no le haga daño, pero a la vez pueda como potenciarlo o usarlo como la persona quiera. Eso. Así que eso. No sé si respondemos a la última pregunta. Bueno, hay una mano levantada que va a ser la última pregunta que vamos a responder. Así que Carolina, no me sé, no veo el apellido. Sigo Carolina. Carvajal. Vale. Hola, no sé si me escucho. Sí, sí te escuchas. Hola, gracias por este seminario que ha sido como bien preciso en toda la información, así que las felicito por la forma tan precisa y específica y las investigaciones que han entregado. Mi pregunta igual es como específica. ¿De qué manera ustedes sugieren actualmente que las personas adultas eh, se puedan diagnosticar de una manera rápida y que no den tantas vueltas? Porque yo como psicóloga trabajo en el área de neurodivergencia, trabajo con niños específicamente, pero también me llegan a la consulta personas que ya son adultas y que incluso ya se le han muerto los papás, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera ustedes sugieren que es más rápido? Porque con los niños no se facilita porque, bueno, trabajo en directo con una neuróloga infantil y una psicóloga o una psiquiatra, pero en el caso de los adultos se hace como más largo el proceso. ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso? Em, bueno, ahí hay no porque sea más largo necesariamente va a ser algo negativo, pero en función del tiempo o sea, de primero el dinero, obviamente también la cantidad de sesiones que puede afectar en la accesibilidad también de ciertas personas. em, Generalmente uno para hacer un diagnóstico más completo sí debería tomarse varias sesiones idealmente para poder encontrar toda la información necesaria de la infancia, de la adolescencia y de la adultez de esta persona, que no necesariamente, claro, va a ser desde con los padres, porque obviamente hay gente que no tiene memoria, no se acuerda de obviamente cosas de la primera infancia. Eh, pero sí puede ser como desde otros familiares también que den el autorreporte, pero sobre todo de ellos mismos. Ellos mismos, nosotros trabajamos con Caro hace casi 3 años en adultez neurodivergente, ahí también si nos buscan en redes sociales van a poder observar un poquito como cuántas sesiones hacemos. A nosotros nos importa mucho como poder explorar en varias sesiones como varias características y la forma de hacerla más corta o sea, es difícil como dar una estrategia como tal, al final va a depender de cada persona. Hay personas que nosotros con Caro tenemos una sesión, 2 sesiones y ya la segunda sesión ya empezamos a tener una conclusión más concreta, pero hay personas que necesitamos 4 sesiones para poder concretar una conclusión más como que a nosotros nos haga sentido, que esté bien justificada y que, bueno, que sea también que a la persona le haga sentido también. Pero eso. Sí, y bueno, sumando lo que dice Cata, es importante igual, yo siempre he considerado que mientras más sesiones hayan, mucho mejor, porque así podemos tener una perspectiva mucho más completa, porque tenemos que considerar que el espectro autista, al ser un neurotipo o algo del neurodesarrollo, vamos a tener que ver toda su infancia y vamos a tener que hablar también de toda
de toda la adultez, la actualidad. Entonces tenemos que abarcar mucho y si queremos llegar a una identificación que sea correcta, porque desde ahí es cuando uno va a empezar a marcar como dónde podemos dirigir algunas intervenciones. Entonces, mientras más información tengamos, siempre va a ser mucho mejor. Y en el caso que, si no me equivoco, consultaste sobre si no hay antecedentes de infancia, uno puede recurrir a otro tipo de cosas como fichas escolares, fichas clínicas de salud mental, testimonios de personas que no necesariamente sean los cuidadores directos, amistades de la infancia. Entonces, de alguna forma uno puede recabar un poco de información. Y súper. Lo siento, Emanuel, ya habíamos respondido una preguntita más, así que cualquier otra duda que tengan pueden contactarnos en nuestros Instagram. Ahí cualquier cosita que necesiten nos preguntan por ahí y lo vamos a profundizar todo en el curso también, obviamente. Así Dejé acá en el chat el estudio del que estaba hablando, pero cualquier cosa, si es que no lo ven, no alcanzan a verlo, nos pueden contactar como dijo Catalina en nuestro Instagram de profesión. Ah, y lo último es que justo me enviaron la diapositiva, pero a última hora se nos ocurrió agregar unas cositas, así que lo vamos a volver a reenviar a DIPA para que lo suban al material la diapositiva actualizada, por si acaso. Vale. Así que muchas Muchas gracias. gracias por su presentación. Ha estado muy interesante, ha recibido muy lindos comentarios. Así que para finalizar, les doy la palabra a Catalina, Carolina, para que dejen invitados a los participantes al curso. Bueno, si les gustó el seminario, pueden saber un poco más sobre esta información en el curso que vamos a dar con Catalina, que va a ser sobre las estrategias para personas adultas autistas y TDAH, en el cual vamos a profundizar un poco más sobre el tipo de intervención y qué estrategias específicas se pueden hacer. Ya no solamente hablar como de la intervención desde un lado teórico, sino cosas mucho más prácticas. Siento que es algo que sirve mucho en personas neurodivergentes porque es como mucho más directo, como una solución para cosas mucho más específicas. Si les gustó entonces el seminario, y también agradecer mucho la participación, los comentarios que nos han hecho. En el caso de que quieran estar en el curso, nosotras encantadas. Si tienen más dudas, como les habíamos dicho, nos pueden contactar. Y para quienes están inscritos en el curso, nos estaríamos viendo ahí. Y yo nada más que agregar, solo que acabo de cachar que obviamente este seminario no tiene material, así que voy a compartir al tiro el Power actualizado. Al tiro, denme un segundo y se los comparto. Eso más que nada. Muchas gracias por participar. Ya, vale. De nuevo, muchas gracias a ustedes por la exposición de hoy y que tengan buenas noches. De nada.